Muy buenos días. Bueno, aquí me tenéis. Ya he avisado en el vídeo de que es un vídeo para no sensibles, porque estoy sin camiseta, estoy en casa, me acabo de levantar, son las 5:30, 6 de la mañana, estoy con el café. Y va a ser un momento, una charla en donde estaba pensando, como casi siempre, observando mis pensamientos, mis diálogos internos, esa conversación que tenemos con nosotros mismos constantemente. Y pensaba, si pongo una cámara constantemente y hablo y cuento y narro lo que estoy pensando constantemente, pues literalmente mi vida sería una película como la gran mayoría del mundo y de las personas en el mundo. Simplemente que hay otras personas que son conscientes y otras que no lo son. Y entonces por eso puse la cámara. Ni siquiera he podido leer un curso de milagros porque ya la mente empezaba a funcionar bastante, pero estaba observando a nivel mucho más profundo esos pequeños pensamientos que surgían, ¿no? Como surgían preguntas del autoconocimiento, del trauma, porque el otro día tuve una sesión brutal con un mentor que está en Paraguay ahora, amigo mío, invirtiendo y ayudando a otras empresas a crecer. Y me dio una mentoría brutal en donde me decía, oye Alfredo, ¿el trauma se puede sanar o no? Y yo le dije que digo, bueno, se puede sanar. ¿Y cómo se sana, no? ¿Cómo se sana un trauma, por ejemplo? Eso para un psicólogo es muy profundo. El trauma no se puede sanar. El trauma se aprende a convivir con ello, porque es una situación estresante que viviste en algún momento dado de tu vida y que te marcó. Y cualquier olor, sabor o algo que te recuerde un sonido va a traerte, tu mente te va a traer y te va a ese recuerdo y va a actuar de manera automática para protegerte, que es la única función de la mente. Entonces el trauma no es que se sane, sino se trasciende, se observa y se aprende a vivir a través de ello o con ello, ¿no? O sea, te pasó algo, no desvalidamos, invalidar lo que te sucedió, lo que te pasó, sea lo que sea, y simplemente se aprende a vivir con ello, que esa carga emocional vaya disminuyendo y tu propia mente genere tránsitos distintos, diferentes para poder aprender a convivir con ello, ¿no? Y a través de eso surgían muchas preguntas porque pronto viene una entrevista, un podcast y el hecho de qué maravilloso es el autoconocerse, el adentrarse en la mentalidad, el conocer nuestra mente realmente cómo funciona en cada paso, cómo se creó, cómo se generó esa mente, cómo cantidad de información almacenada en nuestra mente es lo que hoy hace que tengamos las experiencias que vivamos. Ahora justamente cuando estoy hablando me vienen pensamientos de se va a llenar tu móvil, no vas a poder hablar, ¿no? Y cómo los pensamientos constantemente nos están trayendo recuerdos, porque ya me pasó, entonces tira de la misma experiencia pasada mi mente para poder adentrarme en este momento. Y no es así realmente. Simplemente así es como funciona nuestra mente para darte cuenta de cómo es. Constantemente va narrando de una historia, de algo que ya sucedió. Eso sería un trauma, ¿no? Y entonces nosotros tenemos la libre decisión de seguir actuando de la misma manera, o yo ahora podría parar el móvil, no, se me va a llenar y tal, y no sé qué, o seguir grabando hasta que se llene, ¿no? Sería otra opción. Sería más o menos como los traumas o los conflictos o las circunstancias que nosotros vivimos en nuestra vida, que se generó a través de acontecimientos en el pasado. Entonces, a través de esos acontecimientos del pasado, nosotros vamos atrayendo circunstancias similares a nuestra vida que nos hace vivir experiencias con las relaciones, en nuestra salud, con el dinero y con las tres áreas más importantes de la vida del ser humano en donde realmente nos quita la paz y nos quita el sueño también muchas veces. Porque queremos tener más dinero, pero no tenemos la mentalidad adecuada, ni mucho menos las acciones adecuadas para poder generar ese estado de conciencia que pueda sostener esa identidad con esos pensamientos de tener y de gestionar, en este caso, vamos a ponerlo entre comillas, dinero, ¿no? La abundancia. No tenemos la mentalidad, el ser abundante. Ayer subía una historia que venía del centro comercial y hacía una reflexión en el hecho de que yo recuerdo que en ese centro comercial iba cada fin de mes.
y a comprar un montón de cosas. Tenía repleto el armario, 20 zapatillas, y hacía esa reflexión, ¿no? Como hace muchísimo tiempo que no venía a- al centro comercial. ¿Por qué? Porque mi mentalidad fue cambiando. A medida que tu mentalidad va cambiando, te vas dando cuenta que necesitas menos. No necesitas tanto como antes. ¿Por qué? Porque vas cambiando esa identidad tuya. Ya no es lo que posees, no es lo que tienes, no te validas con eso. Sí que consumes y sí que compras, pero ya no es desde esa necesidad y esa posición para sentirte merecedor o sentirte importante, no sé si es la palabra correcta, a que las personas te puedan ver, te puedan observar y digan, mira esa persona que tiene, que viste, que posee, que carga, lo que sea, para llamar la atención, ¿no? Es algo que se programa en tu mente por experiencias del pasado. En este caso fue mi experiencia en el pasado donde yo me sentía menos, en donde me crié en Latinoamérica, pues había mucho estatus, ¿no? Bajo mi percepción, mis amigos tenían ciertas cosas y yo no las tenía, entonces yo era diferente, yo me sentía menos. Entonces tenía que adquirir cosas para buscar, aparentar y parecerme un poquito al entorno que yo quería vivir, ¿no? Desde una necesidad, desde una carencia. Y eso generaba más carencia, más necesidad en mi vida que generaba esos actos inconscientes de ir cada semana o cada vez que tenía dinero. En Paraguay era cada semana porque cobrábamos cada semana, tenía que comprarme una ropa nueva para salir. Y aquí en España pues era cada final de mes. Iba y compraba para llenar ese vacío que nunca se iba a llenar. ¿Por qué? Porque no cambiaba mi mentalidad. Si no cambias tu mentalidad es imposible. Esos vacíos van a seguir ahí, esos recuerdos, y vas a seguir actuando. Las acciones van a ser igual que la mentalidad que sostienes. Independientemente de que quieras cambiar fuera, yo quería cambiar mi aspecto, quería vestir bien, quería aparentar ciertas cosas que no era. Así me iba, que no atraía a ninguna mujer, no tenía pareja. ¿Por qué? Porque realmente como me sentía era lo que importaba. Y la mente es cómo funciona, a través de recuerdos y a través de archivos. Simplemente es eso. Y a medida que vamos conociendo cómo funciona esa mente, cómo se archivó toda esa información por recuerdos, imagínate como yo te voy poniendo ejemplos pequeños que yo mismo voy observando y voy tomando conciencia y que he hecho cambios en nuestros últimos 3 años, o así como más radicales, pero llevo los últimos 15 años a raíz del cáncer. Muchas personas conocen mi historia, si no lo conoces te invito a que vayas, sobre todo a mi perfil de Instagram, que constantemente estoy hablando de ello, y si no en este mismo canal en donde cuento mi proceso, el despertar del cáncer, que fue mi gran punto de inflexión. Luego caí en una depresión, me casé, me divorcié y pasé por muchos procesos. Y eso ya ha pasado casi 20 años. Entonces yo, desde entonces, mi necesidad era tan grande de entender y comprender mi historia, el por qué yo viví eso y tenía tanto miedo que no quería cometer ningún tipo de error porque las creencias y la información que yo tenía era que había castigo si yo cometía algún error o un pecado en este caso, porque yo me crié en un entorno religioso católico como la gran mayoría de las personas de mi entorno en aquel momento. Hoy ya no practico ningún tipo de religión. Sí creo en Dios, sí siento que estoy cada vez más conectado. Vivo Dios, Dios vive en mí. Y le siento cada vez, le siento más cerca que antes. No digo de que en la religión estoy en contra ni a favor, simplemente neutral. He vivido maravillosos momentos a través de la religión, pero hay mucha información adoctrinando a personas que es que eso luego lo que genera es la no libertad, la no apertura de la conciencia plena. Y cuando yo salí del cáncer y circunstancias muy traumáticas, el miedo me impulsó a cometer más errores desde la inconsciencia, a tomar muchísimas decisiones, adoctrinado por esa información recibida, en este caso en la religión. Entonces, mi necesidad de querer conocer tanto por qué había vivido esa circunstancia, me metió a mí en el camino del crecimiento y desarrollo personal y poco a poco eso me fue elevando, me fue sacando hacia el autoconocimiento, ¿no? Pasé por un montón de informaciones, bioneuroemoción, biodescodificación, un montón de seminarios, cientos y cientos de libros que las tengo por aquí atrás, que es el curso de milagros también, que es la primera vez que lo leo entero de una manera correlativamente bien, entre comillas.
pero tanta era la necesidad de querer desaprender y de querer cambiar mi identidad y de querer cambiar mi mentalidad, porque reinaba en mí el miedo. Y el miedo puede funcionar como, es- si os dais cuenta, voy hablando de ciertas cosas, pero es el único camino. El camino es conocer cómo se formó nuestra mentalidad, de cómo estamos siendo gobernados y de que inconscientemente es lo que está gobernando y está trayendo las experiencias que estamos viviendo hoy. Y que todo esto surgió a través de un café y una conversación conmigo, observando mis pensamientos, dándome cuenta de que simplemente cómo llegué a todo esto. Y a través de observar esos pensamientos voy observando cómo mi trayectoria y mi mente fue cambiando hasta integrar una nueva identidad. Cuando integras una nueva identidad, integras con una nueva mentalidad. Yo, por más que leía libros y hacía un montón de seminarios, no pasaba a lo más importante, y aquí entra, por eso me reía y por eso decidí grabar, entra el hecho que siempre mi pareja Paula me dice, ¿no? Sí, está muy bien, mucha información, mucho desarrollo, mucha, pero hay poca acción, ¿no? Y en el accionar es donde la gran mayoría de las personas flaqueamos, tenemos miedo, dudamos, porque, pues bueno, por las experiencias que hemos vivido en nuestro pasado también, ¿no? Yo no he tenido esa figura paterna como tal, pero me doy cuenta cuando voy, a lo largo de mi vida, cuando voy creciendo, de que he tenido un padre maravilloso, un padre que se ha roto la espalda, un padre que sin estudios y sin nada nos sacó a 5 hijos, cosa que ahora es infumable con la edad que yo tengo. Y por todo lo que se genera ahora, ¿no? En la sociedad y que es complicado, difícil, cada vez más cara, ¿no? Y una de las cosas que yo digo es, no es que sea cara, sino que estamos ganando poco dinero y simplemente hay que generar más dinero, hay que ganar más dinero. Y mi padre maravilloso, y me doy cuenta de que en realidad sí, mi padre siempre estuvo, pero también estuvo desde un hombre roto, no desde su equilibrio, desde lo que él aprendió. Y al ir sanando, comprendiendo mi raíz, honrando a mi pasado, mi madre, mi padre, con mi madre estoy pasando un proceso ahora de me estoy separando de ella a nivel físico también y a nivel mental y a nivel emocional porque estaba muy apegado a ella, entonces no me dejaba a mí expandirme y no me dejaba como de alguna manera enraizarme realmente ya en mí, que ya tengo 38 años y eso nos pasa a muchas personas, que nos cuesta desconectar y conectar con nosotros mismos. Entonces, a medida que uno se va a conocer, se va autoconociendo, se va conociendo cada vez más, se va adentrando en sus pensamientos, en su mente, en cómo se generó todo. Esas experiencias que vimos en nuestro pasado está determinando las experiencias que vivimos hoy. Volvemos a retomar el hilo. Por la mentalidad que tienes hoy, tienes el físico que tienes. Por la mentalidad que tienes hoy, tienes la pareja que tienes. Por la mentalidad que tienes hoy, tienes los ingresos, ganas el dinero que tienes. Todo es por la mentalidad y todo es por la información que tenemos. A medida que nos autoconocemos, que conocemos más cómo funciona nuestra mente, cómo se programó, y entendemos y comprendemos cómo realmente podemos desaprender, podemos cambiar y podemos volver a reprogramar nuestra mente para tener resultados distintos. Obviamente que todo eso con una acción en congruencia, en consonancia y en coherencia ante lo que pienso, siento y digo. Y muchas veces es no hacerle caso a nuestros pensamientos, sostener lo que sentimos, sostener el hecho de sentir lo que estamos sintiendo en ese momento. Por ejemplo, quieres cambiar de trabajo. Un ejemplo muy básico. Quieres cambiar de trabajo, pero te da miedo. Te da miedo porque tienes una seguridad y llevas 4 o 5 años o 10 o 15 en un trabajo, pero sabes que ahí ya no vas a avanzar y te da miedo, entonces te quedas estancado ahí. Entonces, has de sostener la incomodidad, de dejar eso cómodo para entrar en la incomodidad para luego crear una identidad y una experiencia completamente distinta, en este caso a través del trabajo, que era el ejemplo que me vino. Pero para cualquier cosa, aprender a sostenernos en la incomodidad, entonces ser coherentes con lo que pienso, siento y lo que hago, para que esa nueva identidad, para que esa nueva experiencia entre a mi vida. Pero es increíble cómo el autoconocimiento nos da esa libertad, o por lo menos que yo he experimentado en todos estos 15, 20 años. Y yo no he hecho ningún salto cuántico como tal, pero he ido observando mi proceso y sobre todo estos dos últimos años ha sido una locura. Porque en el 2022 yo recuerdo que escribía dónde quería vivir, con quién quería vivir, cómo quería que sea mi pareja, cómo quería el físico. Aquí estoy sin camiseta
y no se ve, pero bueno, tampoco es que tenga un físico, pero en aquel momento, si vais a mi historia, cómo estaba yo con 32 kilos más, y en el 2022 estaba mucho mejor físicamente que ahora, pero lo hacía desde una necesidad. En aquel momento escribía que quería tener este piso con 2 habitaciones a 4 calles de la playa, viviendo con una pareja que sea con todo lo que tiene ella, ¿no? Que esté muy entregada a su familia, que ame, que sea una persona muy despierta y abierta de mente. Y pues Paula, mi pareja, es exactamente así. Es más, muchas veces me rompe muchas cosas mentales que yo tengo todavía. Y me dice ella siempre, ¿no? Me dice, bueno, tanto autoconocimiento, pero hay que accionar en coherencia. No, hay que hacer esto. ¿Por qué? Pues porque yo tengo mis pajas mentales y yo tengo mis trabas, tengo mis traumas, tengo mis conflictos y entonces a veces me cuesta dar ese salto. Y siempre le pongo ese ejemplo, ¿no? Digo, amor, tú tienes más beneficio, entre comillas, porque tú no has tenido tantos problemas, tantos conflictos y eso hace de que tú actúes de una manera distinta a mí, ¿no? Eso no quiere decir de que yo no lo pueda hacer, simplemente que pues a lo mejor tú tienes una piedra en tu camino, ¿no? Que puede ser alguna historia que tú viviste en tu pasado y yo tengo 10. Entonces, pues bueno, pues tiendo a ir un poquito más lento y a ir moviendo esas piedras, pues bueno, más rápido, más poco, pero también llego a ese mismo sitio, ¿no? Y estos 2 últimos años han sido de un salto cuántico muy grande, en donde todo lo que he venido trabajando se manifestó y se sigue manifestando. Y esta nueva identidad que estoy generando ahora fue a través de observarme, autoindagarme, del autoconocimiento. Pensamientos random, cómo surgió este vídeo y cómo nació este vídeo. Digo, ¿por qué no grabo esto? Esas conversaciones contigo mismo de, oye, tío, ¿no te das cuenta de todo lo que has avanzado? ¿No te das cuenta de que has conseguido y has llegado y ya estás viviendo la vida que realmente siempre querías y que siempre soñabas y eres poco agradecido? ¿No te das cuenta que estás pensando en el futuro cuando estás viviendo ya un presente que en algún momento dado lo pensaste, fue tu futuro? Entonces, ser consciente de ello, ¿no? El físico. Tener una vida en donde no tengo que cumplir ningún horario, entre comillas, porque no estoy en un trabajo convencional. Ahora sí hago ciertos trabajos, pero gano 3 o 4 veces más que antes, que tenía que meter 40 horas a la semana o más para ganar 1.500 euros y ahora pues lo hago completamente distinto. Estoy emprendiendo, ya he sacado mi propio programa. Todo está materializándose, pero también vino a través de que yo me fui autoconociendo cada vez más. Y hacerlo sencillo es una de las cosas que es lo que más cuesta, porque al final da igual con toda la información que tengamos, da igual todos los libros que leamos o todos los vídeos, podcasts o formaciones que vayamos, pero si no accionamos, si no nos atrevemos, si no nos adentramos en nuestro interior y no nos atrevemos a la incomodidad de atravesar y de dar ese paso, no vamos a experimentar la vida que queramos. Y simplemente surgía esa reflexión allí en la mesa del comedor. El hecho de eso, ¿no? Que el podcast viene muy pronto, me van a hacer una entrevista y hablando y conversando un poquito de todo esto, ¿no? Que al final la vida creo que es mucho más sencilla de lo que nosotros pensamos, simplemente que estamos muy adoctrinados, tenemos tanto miedo, estamos tan apegados a ciertas cosas, nos han metido tanta información que no tenemos ni idea de lo que verdaderamente es la vida, ni para qué estamos aquí, ni qué podemos llegar a lograr, porque hay muchísimas personas que tienen vidas maravillosas, por lo menos bajo mi punto de vista y lo que a mí me inspiran bajo lo que yo creo. Todo esto que yo hablo es bajo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo experimenté. Todo esto tú no tienes que creerte absolutamente nada, tienes que cuestionar absolutamente todo lo que te digan. Yo siempre he cuestionado, primero me he creído ciegamente porque no tenía otra cosa que creer para poder salir de donde estaba, que era salir del cáncer y de ahí pues empecé a cuestionarlo todo, cuestioné todo. Yo me hice la carrera del máster de inteligencia emocional PNL, pero me pareció muy pequeño y yo digo, esto me sirve para ciertas cosas, pero para otras cosas no, ¿no? Y lo cuestioné todo. Esto, lo de ser coach, lo del coaching está muy bien, pero yo creo que hay algo más, ¿no? Y empecé a informarme cada vez más, cada vez más, cada vez más y no voy a parar nunca, porque al final el autoconocerse no para nunca al final. Y el crecer y el evolucionar, el expandir tu mente, no vas a parar nunca. Y te relacionas con personas afines a las que tú quieres crear tu nueva identidad y vas a atraer y te vas a
rodear de esas personas y te vas a dar cuenta que lo que aprendiste en el pasado ya no te sirve, vas a tener que entrar en una dimensión completamente distinta, vas a tener que sostenerte en esa incomodidad, como en este caso es el emprendimiento, que es cosa mía ahora, y hay mucha incomodidad, hay muchas pajas mentales, hay muchos miedos, salen muchas inseguridades internas que pensabas que ya la habías transitado, el tener una relación que llevamos 2 años y pensar que por haber tenido mucha información sanada con tu padre y trabajado con tu madre, pues ya no lo ibas a vivir. Mentira. Sigue saliendo ciertos conflictos, ciertos traumas, pero aprendes a convivir con ellos, aprendes a gestionar, a tomar una nueva decisión, a hablar, a conversar con tu pareja. No simplemente hablar por hablar, sino me refiero a conversar y tener conversaciones muy incómodas que hace que ayude a la relación, pero es primero ha surgido en el autoconocimiento, en la observación consciente de uno mismo para poder llegar a ello, ¿no? Y todo eso poco a poco va engranando y se va generando una nueva identidad, esa identidad que está encarnando ahora. Me voy a tomar un trago de café porque me he quedado con la boca seca. Y estos son los pajazos mentales que yo tengo por la mañana. Por eso me levanto a las 5. Empecé a ir a levantarme a las 5 como una obligación porque trabajaba en una cafetería y eran los únicos momentos lúcidos que tenía y me tenía que poner incómodo. Me di 90 días para mi cambio. Además, dentro de mi programa Presencia tengo para cambiar tu vida radicalmente son 90 días, que es lo que yo lo experimenté en mi vida. 90 días en donde llevaba años postergando crear mi programa que surgió en esos 90 días. Me levantaba a las 5 de la mañana, rezaba, meditaba, hacía ejercicio y luego me ponía en el crecimiento y desarrollo personal y me sacaba el curso que tenía en ese momento y en 3 meses todo se dio. O sea, creé el programa, todo fue genial, todo fue estupendo y mi vida nunca más fue igual, ¿no? Tomé la decisión de dejar el trabajo, empezar en las ventas, al año, o sea, eso fue un transcurso muy lento, o sea, fue un camino muy lento porque al final, pues el proceso, pues como todas las cosas, queremos que sea rápido, pero no es así, hay que vivir. Y realmente el vivir ese proceso es lo que realmente nos da el hecho de disfrutar esta vida y poder adentrarnos a una dimensión completamente distinta. Y bueno, y poco a poco pues vas creando todo esto hasta llegar a esto que estoy viviendo yo ahora, que ha sido una realidad. Estos 2 días estoy solo porque Pablo está de viaje, que viaja muchísimo ella, por el tema del trabajo, y bueno, tiene la familia también en Alicante, en Madrid, y bueno, va y viene. Y esto es algo que yo antes ni me imaginaba. Yo el año pasado no sé cuántos viajes hice. Sí que es verdad que es por aquí, por Europa, también en Paraguay, pero antes no podía hacer. Uno, por el tema del trabajo. No tenía los horarios que podía irme. No podía irme a ningún evento de crecimiento y desarrollo personal, ni charlas, ni conferencias de personas que yo admiraba, porque siempre trabajaba los fines de semana. Entonces, ciertas cosas que yo ya lo he experimentado, que estoy tomando conciencia, de que hace 2 o 3 años me imaginaba, y hoy ya lo estoy viviendo. Incluso ya lo he vivido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo aquello que tú sostengas en tu mente, el tiempo que sea necesario, se va a cumplir, se va a materializar si tú eres coherente, congruente entre lo que piensas, sientes y haces. Como te dije anteriormente, es un vídeo muy random que estoy hablando un poquito de todo esto, pero el hilo siempre es el autoconocimiento, el desarrollo tuyo. Primero el desarrollo del personaje, porque conoces al personaje. El desarrollo personal es desarrollo del personaje. ¿Entiendes cómo se va desarrollando ese personaje, no? El personaje de Alfredo. Y el personaje de Alfredo tiene una mente. Y esa mente fue evolucionando a través de todos los personajes que vivió hasta llegar a esta nueva identidad. Hoy mi mentalidad es completamente distinta a lo que era hace 2 años, 3, 5, 10, 15. Esos personajes que se fueron creando, que tú también las tienes y que te invito a que te autoobserves, a que observes tus pensamientos y si quieres aprender a ellos, entra a mi programa Presencia, entra a mis vídeos de YouTube, entra en mi canal en Instagram, sígueme para que ahí constantemente estoy subiendo información para poder autoconocernos. Hay mucha gente que resuena con eso. Yo me baso mucho en las relaciones de pareja que fueron mis grandes dolores o experiencias que a mí me ayudó muchísimo a crecer y también por la experiencia que yo tuve en mi pasado con mis padres. Y sufrí el hecho del abandono, cada uno tiene su herida, yo tengo la herida del abandono, entonces me fui posicionando un poquito, fue saliendo ese programa Presencia, en donde lo único que hago es esto, ser observador de nuestros pensamientos. Estar en presencia es esto. Estar aquí, en el momento, mirarme, mirarte a ti y hablar contigo.
y solamente dejar que las palabras surjan en este momento. Surjan, que salgan, que lleguen, la información llega. La conciencia está, el estado de conciencia, simplemente entrar en este estado de flow y que salga la información. Esto es presencia. Por eso mi programa se llama Presencia. Porque cuando tomas conciencia de tu existencia, del para qué, el por qué, cómo estás viviendo todas esas experiencias, tienes más dinero, ya tienes un físico maravilloso, pareja, hijos, pero no eres feliz, no disfrutas de ello, te falta presencia. Se te olvidó la presencia. Se te olvidó la gratitud, que es una rama de la presencia. Es algo que te conecta con el presente otra vez, algo que no podemos estar, es presentes. Estamos pensando en proyectos, estamos pensando en tengo qué, debo qué, de dónde vengo y esto, y no estamos aquí. Nunca estamos aquí. ¿Cuántas veces te has duchado y te has duchado realmente has estado ahí? ¿Cuántas veces has estado comiendo y has estado realmente ahí? ¿Cuántas veces estás con tu pareja y estás realmente ahí? ¿Cuántas veces estás jugando con tus hijos y estás verdaderamente ahí? Normalmente estamos pensando en lo que tengo que hacer después y en un montón de parloteos mentales. Eso es presencia. Por eso, si tú quieres aprender a conectar con el estado presente, a estar y vivir plenamente y disfrutar de todo lo que ya tienes, escríbeme un DM. Aquí abajo te voy a dejar toda la información. Escríbeme en Instagram directamente y agendamos una sesión para ver si estás preparado para poder adentrarte en tu interior y si realmente eres apta para poder o apto para poder estar en ese programa presencia. Como veis, fue un camino de observar los pensamientos en cada momento y yo no es que sea una persona maravillosa, ni sea un super coach, ni mentor, ni nada. Simplemente estos últimos 20 años ha sido de observación consciente. Sigo teniendo mis pajazos mentales, sigo teniendo mis conflictos internos, sigo teniendo mis momentos incómodos con mi pareja. Pero la gran diferencia es que he aprendido a poder observarme, he aprendido a identificar en cada momento cada personaje, cada pensamiento, cada conflicto que hace que me desconecte de la paz y me robe la paz. Y cuando yo veo que me roba la paz, sé perfectamente que no es ahí afuera, sino que es aquí adentro. Y eso es el gran poder que te da el autoconocimiento. Ese es el gran poder que tú, si accedes al programa Presencia, también lo vas a llevar y te va a servir para toda tu vida. Para toda tu vida, cualquier área de tu vida, si tú te conoces, si tú conoces tu mentalidad, si tú sabes, puedes leer incluso a las otras personas. ¿Por qué? Porque has aprendido a leerte a ti, entonces ya sabes el movimiento, el pensamiento, el hablar de la otra persona constantemente. Sabes leer a las personas, ¿no? No, eso no es magia, todo el mundo lo puede hacer. Incluso hay momentos en donde se acrecenta tu sensibilidad, la telepatía, ¿no? Estás pensando en una persona, ¡pum!, te llega un mensaje. Esto también te pasa. ¿Esto por qué? Porque está en estado de flow, en presencia constante. Estás conectado. Todo esto se aprende, se desarrolla. Así que yo creo que hasta aquí porque me está bajando la energía, aunque puedo hablar aquí horas, pero simplemente era este vídeo random, ¿no? Aprovecha lo que estás viviendo hoy para autoconocerte, para expandir, para entrar en la conciencia, para expandir tu mente, para abrir tu mente y para conectar con la divinidad. Yo le llamo Dios, ¿no? No es la palabra Dios, sino que es el concepto que tú tienes sobre Dios. A mí me costó años romper eso. Y yo le llamo Dios. Y está muy arraigado a mis creencias religiosas, pero ya no es como antes. Entonces, si ya te choca el hecho de escuchar Dios a lo último, pues mira qué es para ti Dios. Yo hablo de conciencia o llámale, yo antes llamaba conciencia, yo qué sé. Le tenía un montón de conceptos, ahora fui a lo básico, Dios y ya está, ¿no? Dios es algo más allá que me sostiene, que está dentro de mí, dentro tuyo y que sostiene absolutamente todo. Es una energía, ¿no? Llámale energía, conciencia, como tú le quieras llamar. Yo le llamo Dios. Así es que nos vemos en el próximo vídeo. Por aquí hay un mosquito que ya está molestando y espero que este vídeo te haya llegado. Y si quieres más información, ya sabes, escríbeme, no dudes. Te quiero leer también en comentarios. Dale like, comparte este vídeo, suscríbete al canal porque estoy subiendo vídeos como esto que nos hace observar un poco nuestros pensamientos. Si estás escuchando por ahí atrás ese ruidito, es la lavadora. Eh, es
para ir observando cada vez más tus pensamientos y hacerte consciente de cómo ya te levantas, cuál es ese parloteo mental que es la que yo tengo, ¿no? Es observar un poco mis pensamientos. Y a medida que vas siendo consciente de esos pensamientos, puedes dirigir tus pensamientos y puedes eh, simplemente saber hacia dónde ir y empezar cada día por la mañana. Decir, vale, voy a dirigir mis pensamientos hacia esto. Y voy a ser congruente, consecuente hacia esto hoy. No voy a dejar que mis pensamientos me lleven para eso que me preocupa. Eso está, voy a aprender a convivir con ellos, eso del futuro también, pero voy a vivir este momento y qué tengo que hacer en cada momento. Todo esto te da el crecimiento del desarrollo personal, el autoconocimiento sobre todo y el entrar en el programa Presencia. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.